Vamos al tramo final de hora 23, nos vamos a ocupar de otra realidad que se presenta en las fiestas de fin de año, la presencia de migrantes del interior del país, principalmente positivos, con el fin de recaudar fondos, de pedir limosna, de obtener regalos, una situación que expresa parte de la realidad nacional con sectores que tienen una postergación evidente en su condición económica. Y para hablar de este tema tenemos la presencia del licenciado Eber Torres, jefe de la unidad de albergues del Gobierno Autónomo Municipal. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y bueno, al público sí, tenemos nosotros un albergue que es exclusivamente para esta población. Enseguida vamos a hablar del albergue. Y la presencia del doctor Alex Chamán, quien es sociólogo. Buenas noches, bienvenido. Muy buena noche, felicito que se aborde un tema tan lacerante, tan presente y tan recurrente en nuestra sociedad. Y usted nos va a explicar y lo va a escudriñar seguro muy bien. Licenciado Torres, el Gobierno Autónomo Municipal, ya lo adelantaba algo, organiza albergues. ¿Cuál es la función de estos albergues? ¿A quiénes reciben? ¿En qué cantidad? ¿Y qué servicios les prestan? Bueno, dentro de eso, desde la gestión 2010, nosotros ya tenemos aperturado este albergue que se llama el albergue de invierno y también de Navidad. Son dos épocas donde sí tenemos mayor número de afluencia de las personas migrantes, la mayoría del norte de Potosí, sí también hemos tenido de Oruro, hemos tenido también de Cochabamba y de algunos otros departamentos más. ¿Dónde está ubicado este albergue? Nuestro albergue está ubicado detrás, en la parte posterior de la terminal de buses de La Paz. Y bueno, dentro de la apertura que realizamos, justo ha sido el 4 de diciembre, el albergue, aparte de acobijarlos, brinda otros servicios más que hemos comenzado a cambiar de políticas de atención. Ejemplo, estamos comenzando a enfatizar mucho más el tema de la empleabilidad, comenzando a capacitarles el tema del emprendimiento, que este grupo sí es vulnerable, pero aparte también con los adolescentes, con las personas mayores, se pueda comenzar a trabajar, que ellos puedan generar otros tipos de recursos, no solamente en el municipio de La Paz, sino en su municipio de origen, ¿no? Entonces no solamente les permiten dormir en las instalaciones de la terminal, sino les dan alguna orientación sobre alguna actividad económica que pueda generar recursos para sus familias. Sí, se comienza a trabajar con el objetivo de que no solamente vengan al tema de solicitar lo más común que se dice, la limosna, sino que ellos mismos puedan generar. Se comienza a trabajar en las potencialidades que ellos tienen. En sus comunidades mismos ellos hacen bastante el tema del tejido. Seguro se puede sí. Comenzar a capacitar en esa área. Muy bien. Doctor Chamán, ¿será posible pensar en esta idea de que estos sectores que llegan a La Paz puedan generar iniciativas económicas o estarán acostumbrados, y pongo el término entre comillas, a la limosna como una fuente de ingreso en fin de año? Ambas cosas, mi estimado Pablo. Lo último, usted lo ha dicho de manera muy clara, de que lamentablemente ya se forma como una especie de costumbre, de rutina, y eso hace que de manera organizada prácticamente importantes ingentes de personas del norte de Potosí y de otros lugares, incluso del mismo departamento de La Paz, aprovechan pues las festividades navideñas, conscientes de que hay una dinamicidad económica, conscientes de que hay un consumismo pues atroz, conscientes de que en esa coyuntura a mucha gente pues como que se le abre el corazón, es más propensa a ser caritativa, filantrópica, solidaria, y es precisamente que en esta temporada tenemos de manera organizada importante afluencia de gente que lamentablemente apela en su mayoría a la indigencia, a la mendicidad para ser más exacto, y a través de la misma trata de canalizar no solamente juguetes, por ahí ropas, alimentos y sobre todo algunos dineritos que a la postre les van a permitir volver con cierta satisfacción. Pero ahora creo... esta situación, la de los migrantes, pone en evidencia, y es una vieja pregunta que nos repetimos todos los años, que no somos el país de las maravillas y de la prosperidad, porque hay sectores donde la pobreza todavía es crítica y preocupante. Lo vamos a ver
o ya lo estamos viendo en las calles? Precisamente eso quería llegar de manera muy puntual, Pablo. Fíjate, en el planeta Tierra tenemos casi 7.300 millones de seres humanos, de los cuales casi el 50%, vale decir más de 3.100 millones, viven prácticamente el umbral de la pobreza, vale decir con $3 en promedio al día. Y una cuarta parte de la población, o de repente una quinta parte, equivalente a 1.500 millones, viven en extrema pobreza, vale decir con $1.50 al día para sobrevivir. Y en nuestro país hemos avanzado en reducir la pobreza, pero no en el ritmo que todos desearíamos. Efectivamente, en la última década, según serios organismos internacionales que hacen una serie de estudios en este campo, aseveran, por ejemplo, de que Bolivia ha mejorado su situación y tendríamos 1.600.000 menos de seres humanos en condición de pobreza, vale decir, habría mejorado. Pero ojo, aún en pleno siglo XXI tenemos que de cada 100 bolivianos casi 40% están en la pobreza, de cada 100 prácticamente 18% están en la extrema pobreza. En otras palabras, la realidad nos muestra que tenemos un país pues donde las políticas públicas sociales son prácticamente insuficientes como para dar un duro golpe a la pobreza, a la extrema pobreza, a lo que podríamos llamar también las oportunidades para emprender proyectos de manera individual, colectiva y salir de este atolladero. Entonces eso explica por qué precisamente permanentemente tenemos un caudal de migrantes, un caudal de personas que en situación de indigencia apelan a la mendicidad, y esto se constituye, pues, mi estimado Pablo, en un drama no solamente humano, sino en un drama social, porque, como bien nos decía nuestro estimado del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, muchísima de esta gente va a estar en una situación tal de vulnerabilidad que a la postre va a llevarnos a decir que ocupan de manera, si se quiere, pues, a la intemperie, plazas, terminales, avenidas, calles, exponiéndose pues a las inclemencias no solamente del clima, sino también a las inclemencias de lo que podrían ser los problemas sociales producto de la delincuencia. Entonces, pero se dice también que estos grupos de migrantes están organizados, no necesariamente están en el límite de la pobreza, sino que también han encontrado una forma, no diré fácil, pero tal vez sí accesible, de obtener recursos a través de la mendicidad. Efectivamente, pero aún así no deja de precisarse de que en general se encuentra en una situación muy precaria en términos de calidad de vida, en términos de condiciones incluso de lo que va a ser su desenvolvimiento. No olvidemos, estimado Pablo, que cuando nosotros nos damos una vuelta por el centro paceño, por la zona sur o por otros lugares, vamos a ver prácticamente postradas a mamás con niños que pueden ser suyos o prestados, y no van a estar pues 1 o 2 horas, sino se la pasan toda una mañana, toda una tarde. Y se nota que no están en un buen estado de salud. Efectivamente. Entonces, muy a pesar de esa organización que usted muy bien lo plantea, hay una serie de vacíos que dejan al descubierto su vulnerabilidad ante las inclemencias, decía, no solamente de tipo natural, sino también social, y sobre todo se exponen a una serie de enfermedades, se exponen a una serie de situaciones que a la postre pues mina su espíritu, mina sobre todo la salud de los niños, que son los más vulnerables. En el caso del Gobierno Autónomo Municipal, que está en contacto con estos grupos vulnerables, han advertido año tras año un incremento en la cantidad de migrantes por esta época a la ciudad de La Paz, pregunta número 1, y pregunta número 2, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en este grupo de población? ¿Temas de salud, básicamente? Bueno, dentro del incremento sí hay un incremento, o sea, nuestra capacidad del albergue es de 150. Dentro de eso, si bien nosotros priorizamos, ¿no?, a la población más vulnerable, que son mamás y los niños y adultos mayores. ¿A los albergues no entran varones? No entran varones. O sea, sí se prioriza a la población más vulnerable, ¿no? Entre niños con sus dependientes, a las mamás con sus dependientes y también adultos mayores. ¿Aumentó la cantidad? Sí, ha aumentado la cantidad. Siempre en las temporadas siempre se va a incrementar. Año tras Ahorita, este año todavía no. Al finalizar seguro tendremos un reporte porque día tras día nosotros registramos todo eso. Pero sí se tiene un incremento. En el otro tema sí es el tema de salud. Nosotros tenemos los equipos móviles
con la colaboración de las otras secretarías de salud, donde hacen los controles, ¿no? Y sí, se tiene dificultades en ese tema de salud. ¿Las madres o los niños son los que presentan mayores problemas de salud? Son los niños, sí. Siempre van a ser los niños, pues son más vulnerables, ¿no? El tema de la inclemencia, el tema mismo de exponerse, el tema mismo de la alimentación que ellos comen en el día. Porque si bien nosotros en la noche tratamos de cuidar el tema de la alimentación con los grupos voluntarios que ingresan con la alimentación, en el día nosotros no vemos ese tema, solamente es la atención en la noche, ¿no? Sí se exponen porque tienen el tema de resfríos, el tema de infecciones estomacales, todo eso. Y a partir de que nosotros realizamos una intervención, comenzamos a darles con los centros de salud una atención ya médica en el caso que se requiera, ¿no? Hay quienes dicen que el acto de dar limosna crea un hábito que provoca a su vez que esa persona renuncia a la generación propia de recursos. Desde el punto de vista sociológico, que no puede despojarse de un enfoque humano, ¿cuál es su perspectiva de este asunto? En general concuerdo con aquel planteamiento, Pablo, porque como bien lo dice un adagio popular chino, no se trata de darle el pescado a la persona, sino enseñarle a pescar. Entonces, el hecho de dar una caridad de cualquier tipo de expresión nos puede llevar a que las personas se acostumbren, lo tomen como una cuestión natural, terminen en el asistencialismo y piensen pues que estirando la mano pueden solucionar sus problemas aunque sea de manera eventual. Y yo creo que aquello debe de superarse en el entendido de que el Estado debe de viabilizar un conjunto de políticas sociales agresivas en el buen sentido de la palabra para proteger a estos sectores sociales vulnerables, no desarrollando o implementando políticas públicas solo de dar y cayendo en el asistencialismo, sino fundamentalmente incorporando estos importantes sectores sociales en actividades productivas, actividades agrícolas, actividades pecuarias, pero eso exige pues que el Estado tiene que ser parte activa de la solución del problema y lamentablemente, Pablo, en todas estas décadas hemos visto que unos gobiernos en relación a otros muy poco han hecho sobre el tema. Y expresión de aquello es que el problema es latente, se manifiesta, crece, se expande, se convierte en un fenómeno muy lacerante. Porque, y en el área rural no estamos haciendo lo suficiente porque es el punto de origen de todos estos migrantes. Efectivamente, hay avances importantes en el área rural, pero la práctica o la realidad demuestra con creces de que son insuficientes. Leía una serie de artículos sobre lo que podría significar la pobreza en el área urbana y en el área rural, y sin lugar a dudas la pobreza se concentra más en el área rural. Tenemos más niños desnutridos, más niños anémicos en el área rural. Entonces imagínese usted, si tenemos niños que están en esa situación, ¿cómo pues van a desarrollar capacidades cognitivas, potencialidades psicomotoras, cuando un elemento fundamental como es la alimentación no les va a permitir desarrollar como corresponde? Y eso explica también cómo aquello incide en los bajos niveles de rendimiento escolar, bajos niveles de rendimiento académico, bajos niveles en rendimiento deportivo. Entonces un elemento fundamental es que se tiene que paliar, si se quiere, las causas que generan la pobreza. Fíjate, Pablo, está abreviando mi nombre, pero para hacerlo más simplificado, efectivamente. Bueno, te decía Juan Pablo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, producto de esta crisis económica mundial que desgraciadamente se está asentando, tiende a consolidarse, entre el año pasado y este año en Latinoamérica tenemos 5 millones más de pobres. Un dato la pregunta preocupante. es cuántos son de acá de Bolivia. Entonces esa es la tendencia y eso lógicamente afecta. Así es. Muy bien. Para cerrar muy brevemente, ¿hasta qué día del año se acepta la presencia de esos migrantes en el albergue de la terminal de buses? Bueno, la apertura va a ser hasta el 2 de febrero. 2 de febrero. 2 de febrero por el tema de la etapa escolar. Siempre hemos tratado de las épocas de respetar ese tema escolar, ¿no? Porque si no, estaríamos fomentando también un poco a la diserción de los mismos niños en las escuelas, ¿no? Si bien sí la población, tenemos los grupos voluntarios que nos están brindando el servicio en temas de la alimentación, en varios aspectos que esta población requiere por el tema del clima, ropa abrigada. Bueno, ahora
creo que la priorización es en muchos casos la población se dedica a poderles darles un regalo, ropa, y bueno, son los que con todos estos servicios, esta población, una vez que tenga esto, y bueno, seguro va también a su lugar de origen, ¿no? Pero seguramente sí, la gente puede contactarse con el gobierno municipal para sí, directamente en la terminal, la parte posterior, está en el equipo multidisciplinario para realizarles todo. Muy bien, gracias licenciado Eber Torres, jefe de la unidad de albergues del gobierno autónomo municipal. Gracias al doctor Alex Chamán, que nos ha permitido escudriñar el trasfondo de este tema. Apenas hemos visto una punta, pero creo que ha sido la más importante gracias a su análisis. Y a ustedes, muchas gracias por habernos seguido en este tiempo de programa. Cerramos hora 23. Nos reencontraremos apenas en unas horas para abrir un nuevo capítulo de información, de análisis y de entrevistas para todos ustedes.